Bien, muchachos. Entonces habíamos quedado antes del receso en que el curso se divide pues en dos partes relacionadas con la eficiencia. En primer lugar, la eficiencia en función del tiempo de ejecución y en segundo lugar, la eficiencia en función del espacio requerido para llegar a una solución, ¿no? Y nos vamos a empezar a meter en el cuento de la eficiencia en función del tiempo de ejecución. Ya como lo habíamos mencionado anteriormente, para referirnos a la función de tiempo de ejecución, vamos a usar la notación TDN, ¿cierto? Que, como les decía, es la que nos va a permitir indicar el tiempo que toma un algoritmo para procesar una entrada de tamaño n, es decir, para procesar n datos, teniendo como presente que lo que nos interesa particularmente es cómo se comporta ese tiempo cuando la cantidad de datos a procesar tiende a crecer, ¿cierto? Cuando tiende a infinito. Entonces, bueno, piensen ustedes en un algoritmo a nivel de pseudocódigo que permita calcular la suma de los primeros n enteros positivos. Muchachos, escriban ahí en sus apuntes un pseudocódigo o el pseudocódigo mejor de un algoritmo que calcule la suma de los primeros n enteros positivos. Es decir, que si entra 100, pues será la suma de 1 hasta 100. ¿Ok? Tómense un minutico ahí para que lo escriban. Cuando les digo escribirlo en pseudocódigo, quiere decir que omitan cosas de importar librerías, de leer, de escribir. Digamos que básicamente el algoritmo tendría esta estructura, ¿no? Digamos, suma n, donde n es el valor límite de los enteros que voy a sumar. Y aquí pues se escriben las instrucciones que correspondan y al final pues ustedes colocarán un return con el valor que corresponde a la suma. No hay que entrar en detalles pues sintácticas de ningún lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Entonces, tómense un minutico y cuando lo tengan, me van avisando si lo tienen ya o no para decirles qué hacemos a continuación.
¿Lo tenemos? Ok. ¿Quién lo quiere compartir ahí en el chat? Dale, Luis Alfonso. Ok, por acá Joan Steven lo compartió, y Luis Alfonso lo compartió. Ok, vamos a quedarnos en estas dos soluciones que nos dan. Miren que tengo dos soluciones distintas que resuelven el mismo problema y las dos lo resuelven correctamente, ¿no? Si nos fijamos en la solución de Luis Alfonso hace la implementación de una solución iterativa, lo mismo que Juan Pablo, que lo acaba de compartir por acá. Son soluciones iterativas, ¿cierto? Bueno, mentira, la solución de Luis Alfonso es recursiva. Luis Alfonso tiene una solución recursiva que va sumando desde n hasta 1. Va sumando desde n hasta 1 para obtener la solución. Entonces, Luis Alfonso tiene una solución recursiva. Juan Pablo Díaz nos presenta una solución iterativa. Va calculando iterativamente el valor de la suma, sumando desde 1 hasta n y finalmente retornando la suma. Y Joan Steven Muñoz nos presenta una solución que no requiere ni de recursión ni de iteraciones, sino que utiliza la fórmula para el cálculo de la suma. Entonces, todos están de acuerdo con que las tres soluciones son soluciones correctas, ¿sí o no? ¿O hay alguien que tenga duda? Hola. Creo que están bien. Están bien, ¿cierto? Las tres soluciones correctas. Tenemos una recursiva, una iterativa y otra por fórmula. Muy bien. ¿Cuál de las tres soluciones consideran ustedes que toma menos tiempo en dar respuesta? La de la fórmula, ¿cierto? La de la fórmula es la que toma menos tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en el caso de la solución de John Steven, pues él lo que hace es aplicar una fórmula para asignar el valor del resultado. Ahí está ejecutando una instrucción y retorna el resultado, y esa es una segunda instrucción y listo, tenemos el problema solucionado. En las otras dos formas de solución, que también son correctas, pues el hecho, por ejemplo, miremos la iterativa. En la iterativa, pues hay una instrucción o hay un par de instrucciones que se repiten, un cierto número de veces, ¿cierto? Y eso hace que el tiempo de computación
pues sea un poco más alto. Lo que pasa es que en las tres soluciones, digamos, el problema es un problema simple y casi que no hay una diferencia pues marcada en los tiempos de las tres, ¿ok? Y casi que en los tres casos la solución es inmediata. Pero si nos vamos un poco más al detalle, pues la solución iterativa y la solución recursiva requiere la ejecución repetida de instrucciones y eso hace que se requiera un mayor tiempo computacional a diferencia de la solución que nos presentó Joan Steven. ¿Ok? Entonces, bueno, a eso es a lo que le estamos apuntando. Muy bien por todos. A lo que le tenemos que apuntar es, bueno, si yo tengo que resolver un problema de diferentes maneras, pensemos cuál es la manera que requiere menos tiempo. Y la forma de apuntarle a que una solución requiera menos tiempo es justamente la solución que requiere ejecutar el menor número de instrucciones. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha entre la cantidad de instrucciones que el algoritmo tiene que ejecutar, y el tiempo de computación que se requiere para ejecutar esas instrucciones. ¿Ok? Entonces, bueno, ese ejercicio era justamente para hacerles caer en cuenta de eso. Miremos aquí. Pensemos entonces en esta otra situación que nos va a llevar a tener claro por qué es importante analizar la eficiencia de los algoritmos aún independiente de la máquina que usamos o que tengamos disponible para resolver el problema. Es decir, este ejercicio, este ejemplo que vamos a hacer a continuación, nos va a hacer caer en cuenta que si yo no tengo una buena solución pensada, por más que tenga una muy buena máquina, el tiempo de ejecución no va a ser, digamos, el mejor. Entonces, supongamos que tenemos que ordenar 1.000.000 de enteros. Es decir, el tamaño de la entrada es n igual a 10 a la 6 enteros que tengo que ordenar. Ese ordenamiento lo vamos a hacer con dos algoritmos. Vamos a usar un algoritmo que se llama Insertion Sort, que lo voy a correr en una máquina, y voy a tener un segundo algoritmo que se llama el Merge Sort para ordenar el mismo millón de enteros en una segunda máquina. ¿Ok? Adicionalmente, entonces, las máquinas son un computador A con la capacidad de procesar 10 a la 9 instrucciones por segundo y un computador B con la capacidad de procesar 10 a las 7 instrucciones por segundo. Pues claramente, ¿cuál de los dos computadores es más rápido? El A, ¿cierto? Procesa más instrucciones por segundo. Entonces, en principio, lo que uno esperaría es que, independientemente del algoritmo que utilice, pues el que lo corra en el computador A, el algoritmo corrido en mi computadora, me debería, en principio, supondría uno, dar la respuesta en un tiempo más corto que en el B, que es un computador un poco menos rápido. Las funciones de tiempo de ejecución de los dos algoritmos son las siguientes. Para el Insertion Sort tiene una función de tiempo de ejecución C por n al cuadrado, donde n, recordemos, es el tamaño de la entrada y C es una constante de compilación, que ahorita, digamos, el dato se los voy a dar ahora cuál es. Y el algoritmo Merge Sort toma un tiempo de ejecución Tn igual a C por n por el logaritmo de n, por el logaritmo binario. Vamos a ver que en análisis, cuando trabajemos con la notación LG, estamos haciendo referencia al logaritmo base 2 o logaritmo binario. Entonces, bueno, si yo comparo estas dos funciones de tiempo de ejecución, ¿cuál me sugiere a mí que es el algoritmo más eficiente? Es decir, ¿cuál algoritmo toma menos tiempo? Merge Sort. El Merge, ¿cierto? Tiene una función de tiempo de ejecución que crece menos rápido que la del Insertion Sort. Muy bien. Entonces tengo estos dos computadores, estos dos algoritmos para ordenar 1.000.000 de datos. Entonces, supongamos que en el computador A, que es el computador más rápido, vamos a ordenar ese 1.000.000 de datos, esos n igual a 10 a la 6 datos,
usando el algoritmo Insertion Sort, teniendo una constante de compilación C igual a 2. Y supongamos que en el computador B vamos a ordenar ese mismo millón de datos usando el algoritmo Merge Sort con una constante de compilación más ineficiente, C igual a 50. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, que no está explícito ahí, vamos a estimar, voy a agregar aquí una página. Denme un segundo, estilo. Vamos a estimar el tiempo que toma el algoritmo Insertion Sort en ordenar n igual a 10 a la 6 datos en el computador A que procesa 10 a la 9 instrucciones por segundo. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que por el algoritmo Insertion Sort, que tenemos una función de tiempo de ejecución de C por n al cuadrado, entonces yo tengo que así el tiempo que me toma ordenar 10 a la 6 datos en el Insertion Sort es C, que es 2, ¿cierto? Por n al cuadrado, es decir, 10 a la 6 a la 2 instrucciones, ¿cierto? Que tengo que procesar en un computador que procesa 10 a la 9 instrucciones por segundo. ¿Ok? Entonces, el tiempo para ordenar 10 a la 6 datos va a ser igual, pues las instrucciones se cancelan con instrucciones, van a quedar segundos, y este 10 a la 6 a la 2 es 10 a la 12, entonces 9 de aquí se van con 9 de acá y me queda 3, ¿cierto? Esto es 2 por 10 a la 3, 2000 segundos. Si pasamos 2000 segundos a minutos, ¿cuántos minutos dan? Alguien que haga ahí, por favor, el cálculo. 2000 entre 60. 33.3333. 33.3 minutos, ¿cierto? Este es el tiempo. Entonces, vamos a decir que de este modo, el algoritmo Insertion Sort toma 33,3 minutos para ordenar 10 a la 6 datos en el computador A. Listo. Ahora comparemos, ahora estimemos el tiempo estimar, ¿cómo fue que lo dije acá? Estimar, ahora vamos a estimar el tiempo que toma el algoritmo Merge Sort en ordenar n igual a 10 a la 6 datos en el computador
B, que procesa 10 a la 7 instrucciones por segundo. ¿Cierto? Es decir, pues vamos a tomar los mismos, los datos que tenemos. Entonces, bueno, el tiempo para procesar 10 a la 6 datos usando el algoritmo Merge-Sort. El algoritmo Merge-Sort, recordemos que tiene un tiempo de ejecución de Sn, logaritmo binario de n, con una constante de compilación c igual a 50. Entonces, esto es c, 50 por n, 10 a la 6, por el logaritmo binario de n, de 10 a la 6, instrucciones que van a ser procesadas en un computador que procesa 10 a la 7 instrucciones por segundo. De tal forma que el tiempo requerido para ejecutar 10 a la 6 instrucciones es, pues, según instrucciones que van con instrucciones, ¿cierto? Me quedan segundos. Estos 6 de aquí se van con 6 de acá, por acá me queda 1, me quedan 10, sobre 50 sobre 10, pues es 5, por el logaritmo binario de 10 a la 6, segundos, ¿cierto? Es decir que t de 10 a la 6 es igual a 5 por, alguien que por favor calcule el logaritmo binario de 10 a la 6, yo lo calculo por acá, o calculenlo allá y me cuentan. Kevin, este dato que me estás dando ya es el resultado de esta operación. Sí, el resultado de la operación completa. Ok, gracias. Esto es 99,66 segundos aproximadamente, y esto a minutos es, eso en minutos da 1 punto, ¿qué es eso? 1.66 minutos. Entonces, gracias. De este modo, el algoritmo Merge-Sort toma 1.66 minutos para ordenar n igual a 10 a la 6 datos en el computador B, que es menos rápido que el computador A. Entonces, miren aquí sí que es bastante clara la importancia de la eficiencia algorítmica. En este primer caso yo tengo un computador mucho más rápido, procesa 10 a la 9 instrucciones por segundo para ordenar unos ciertos datos, pero tengo un algoritmo ineficiente, ¿cierto? Y entonces eso hace que ese computador, a pesar de que es muy rápido, el algoritmo tome 33 minutos. En el segundo caso, yo tengo un computador menos rápido, ¿cierto? Pero un algoritmo mucho más eficiente. Y eso hace que el algoritmo tome 1.7 minutos, un poco menos de 2 minutos para ordenar ese millón de datos. ¿Ok? Y la diferencia entonces es significativa, es decir, es una diferencia de más de 30 minutos solo con 1 millón de datos. Ahora, si tuviéramos no 10 a la 6, sino 10 a la 12, pues vamos a ver que mientras el algoritmo Merge-Sort toma unos minutos, o tal vez un par de horas, el algoritmo Insertion Sort podría tomar días en dar respuesta. ¿Ok? Es decir que, en conclusión, lo que debemos tener claro es que
la capacidad de la máquina no es suficiente para tener buenos tiempos de respuesta si no tengo algoritmos eficientes. ¿De acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo estimar la función de tiempo de ejecución en algoritmos iterativos? Digamos que básicamente hay dos tipos de algoritmos, los iterativos y los recursivos. Cuando hablamos de un algoritmo iterativo, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué tipo de estructura hay en ese algoritmo? ¿Quién me lo dice? ¿A qué hará referencia cuando hablamos de iterativo? ¿En un ciclo? Ciclos, exactamente. Cuando hablamos de algoritmos iterativos es que la solución está basada en la ejecución de ciclos, cualquiera de los ciclos que ustedes conocen. Muy bien. El otro tipo de soluciones son las soluciones recursivas, que es pues claramente cuando se hace uso de la recursión, es decir, cuando hay invocaciones de la misma función. Esta primera parte nos va a concentrar en determinar o estimar la función de tiempo de ejecución para algoritmos iterativos, ¿cierto? Y luego en un par de semanas, mentiras, creo que ya como en enero es que nos viene a tocar, veremos cómo es que se hace la estimación en el caso de los algoritmos recursivos. Para este primer caso, el caso de los algoritmos iterativos, es bastante simple la forma de estimar la función de tiempo de ejecución. Digamos que el fundamento está en contar instrucciones, básicas. ¿Cuáles son las instrucciones básicas? Las instrucciones básicas son las sumas, por ejemplo, las operaciones aritméticas son operaciones básicas, las asignaciones, el retorno, las comparaciones booleanas, todas esas son operaciones básicas, ¿vale? Sin embargo, por simplicidad, nosotros vamos a contar cada línea como una instrucción básica, ¿ok? Cada ejecución de una línea como una instrucción básica. Entonces, miremos, dice aquí que el tiempo de ejecución se estima en términos de la cantidad de instrucciones que el algoritmo debe ejecutar, ¿ok? Instrucciones básicas que el algoritmo debe ejecutar. Y se debe tener un factor constante que depende de las características de la máquina donde el algoritmo será ejecutado. Esto ya lo voy a explicar un poco más adelante. Me voy a concentrar aquí en el tema de las instrucciones. Es importante, muchachos, no confundir instrucciones con líneas de código. No confundir instrucciones con líneas de código. No es lo mismo, pero sí están relacionadas. Me explico. Supongamos este caso. Supongamos que yo tengo este algoritmo, este pedacito de código aquí, digamos, ahí asígnele 1, mientras que y sea menor que 50, ahí asígnele y más uno. ¿Cuántas líneas de código hay en este pedazo? ¿Cuántas líneas de código hay? 3. 3, ¿cierto? Para todo esto creo que hay 3 líneas de código. Líneas de código, hay 3. ¿Cuántas instrucciones hay en ese pedazo? Dos. 2. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo?
2 instrucciones. ¿Por qué 2? Alguien que me cuenten por qué 2. Profe, pero no serían Y cada vez que se llama el while no cuenta. 50 instrucciones, profe, porque cada vez que se llama el while. Ok, pues sí, por eso estoy preguntando. Alguien de los que me dijeron 2 que me cuenten por qué analizaron 2. Las instrucciones es la cantidad de ejecuciones de esas líneas, ¿cierto? Entonces, teniendo claro que las instrucciones es la cantidad de ejecuciones que se requiere hacer sobre esas líneas, ¿cuántas instrucciones habría? ¿Quién se arriesga a hacer un número? 51, no, un poco más que 51. 49, más que 49, más que 50. ¿Quién da más? $53 más, miremos. Cuando yo voy a ejecutar este código, pues esta línea se ejecuta una sola vez, ¿cierto? 1 más. ¿Cuántas veces se ejecuta esta línea? 50. 50. ¿Todos están de acuerdo que esa línea se ejecuta 50 veces? Ah, bueno, ya por acá me están contestando que en total 100. Ok. ¿Cuántas veces se ejecuta? Bueno, por aquí alguien me escribió, Juan Camilo, Verónica, me están diciendo que 49 veces. ¿Quién me dijo ahorita que 50? ¿Alguien de los que opinan que esta línea se ejecuta 50 veces, que cuente por qué estas líneas son 50 veces y no 49? Profe, no tiene que comparar. También cuando compara cuando no es 50, él va a arrojar. Exactamente. Exactamente. Esta línea se ejecuta 50 veces. ¿Por qué? Porque desde 1 hasta 49 compara, cumple e itera. Ahí van 49. Pero la última vez que itera, cuando la i aumenta a 50, él vuelve a la cabecera y vuelve a comparar. Es decir, que la línea se vuelve a ejecutar. Cuando la i vale 50, compara con 50. No cumple la condición, no itera más, pero la línea se ejecutó. Por eso esa línea se ejecuta 50 veces. ¿De acuerdo para todos? ¿Es claro para todos? ¿Por qué 50? Sí, sí. Muy bien. ¿Y la de adentro cuántas veces se ejecuta? 49. 49, muy bien. Una vez menos que la cabecera, que son las 49 veces que itera ese ciclo, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando hacemos la suma, esto es 100. Es decir, que en ese bloquecito de código hay 3 líneas de código, pero se ejecutan 100 instrucciones. ¿Es claro para todos? Muy bien. Entonces, por eso les decía yo aquí, por acá arriba, no confundir instrucciones con líneas de código. Una son las líneas de código, que son las líneas que efectivamente aparecen escritas ahí, pero otra cosa son las instrucciones. Las instrucciones es la cantidad de ejecuciones de esas líneas de código. Como les decía, si nos vamos al detalle, por ejemplo, pues en el caso de ahí asignele i más 1, aquí habrían 2 operaciones básicas, ¿no? Una asignación y una suma. Pero como eso no marca una diferencia en el tiempo computacional, entonces la forma estandarizada para hacer el conteo
nos dice que contamos la ejecución de cada línea de código, o la ejecución de cada línea de código como una instrucción o como una operación básica. ¿De acuerdo? Entonces el conteo se hace a partir de las instrucciones, que corresponde a la cantidad de ejecuciones de cada línea de código. Teniendo en cuenta de una vez, lo vamos anticipando, que en las cabeceras de los ciclos normalmente se ejecutan una vez más, que es cuando la condición no se cumple, pero se evalúa. Si la condición de iteración se evalúa, no se cumple, por lo tanto no itera, no entra al ciclo, pero la línea se ejecutó. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, teniendo como claro que TDN es la función de tiempo de ejecución de un algoritmo para una entrada de tamaño n, que ya lo habíamos visto anteriormente, esa función se expresa a partir de la suma o de la sumatoria de las instrucciones que hemos contabilizado por acá, ¿cierto? Multiplicado por ese factor constante que depende de las características de la máquina. Como nosotros pues no tenemos las características de la máquina cuando estamos haciendo análisis de algoritmos, simplemente ese factor constante se deja estimado. Por eso decimos que es la sumatoria de las instrucciones por los costos estimados. Es decir, que la forma de expresar la función de tiempo de ejecución de un algoritmo se hace de la siguiente manera. Fíjate aquí, y esto va a ser importante porque es la base de lo que sigue. Voy a estimar las operaciones y a partir de las operaciones pues voy a especificar la función de tiempo de ejecución para este algoritmo. Entonces voy a crear dos columnas. En una primera columna voy a dejar indicado el costo y en una segunda columna voy a especificar el número de instrucciones. ¿Ok? Entonces, me voy con la línea 1. El costo, repito, siempre se deja estimado. Entonces, el costo aquí yo voy a decir, esto tiene un costo C sub 1. Lo dejo indicado. ¿Cuántas veces se ejecuta esa línea en ese algoritmo? ¿Una vez? Una vez, muy bien. Esta línea tiene un costo asociado, que lo dejo indicado, C sub 2. ¿Cuántas veces se ejecuta esa línea? Una también. Una vez, muy bien. Esta línea tiene un costo asociado C sub 3, se ejecuta también una vez. ¿Por qué una vez? Pues porque no está dentro ni en un llamado recursivo, ni en un ciclo, ni en un condicional. Esta línea tiene un costo asociado C sub 4. ¿Cuántas veces se ejecuta esa línea? ¿8 veces? 8, por acá en el chat también están contestando. 9 dice Sebastián, 8 Juan Camilo, 10 Daniel, Verónica 8, 9, 8, 9. Vamos a ver. ¿Quién me contestó por el micrófono que 8? Fernando. Fernando. ¿De dónde, cómo contabilizaste los 8? Pues, profe, pues le va sumando uno en uno respectivamente y va comparando y como arranca de dos. Okay. Digamos que desde 2 hasta 10 hay 8 iteraciones, ¿cierto? Pero recordemos que hay una vez más que es cuando el ciclo se rompe, ¿cierto? Entonces, desde 2 hasta 10 itera, pero luego cuando la variable i aumenta a 11, hace la comparación, no itera, pero hizo la comparación, ¿vale? Entonces son 9 veces. ¿De acuerdo todos?
Ay, mentiras, yo conté mal, son 10 veces. Sí, de 2 hasta 10 hay 9 iteraciones. Más una vez que es cuando rompe. 10 veces en total. Ahora sí estamos de acuerdo. Desde 2 hasta 10 hay 9 iteraciones válidas, porque no itera cuando la i vale 1. 9 iteraciones válidas. Más una vez cuando la condición se rompe. 10 veces en total. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Miremos la siguiente línea. La siguiente línea tiene un costo asociado C sub 5. ¿Cuántas veces se ejecuta esa línea? Nueve veces. Una vez menos que su cabecera, ¿cierto? Es decir, se itera las 9 veces que corresponden a las 9 iteraciones válidas del ciclo. En pseudocódigo, pues vamos a ver más adelante las normas, pero digamos que si yo no marco los bloques de inicio y de fin, ¿cierto? El alcance del bloque está dado por la indentación. Es decir, que este escriba que está indentado con respecto al for se considera dentro del alcance del for. Entonces, este escriba result tiene un costo asociado C sub 6 y como está en el alcance del for, pues también se ejecuta 9 veces. También. ¿Ok? Inicio y fin no se contabilizan porque no son realmente instrucciones, entonces no se tienen en cuenta. Finalmente, ¿cómo se forma la función de tiempo de ejecución? La función de tiempo de ejecución se forma como TDN igual a, cojo en cada línea el producto del costo por el número de instrucciones y lo voy sumando con el resultado de las siguientes líneas. Es decir, que TDN será C sub 1 por 1, C sub 1, más C sub 2 por 1, C sub 2, más C sub 3 por 1, C sub 3, más 10 C sub 4, más 9 C sub 5, más 9 C sub 6. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente TDN es igual a... Pues yo sé que todos los C sub i, desde C sub 1 a C sub 6, son constantes, lo mismo que 10, 9 y 9 son constantes. Es decir, que esto es una suma de ¿qué? Esto es una suma de constantes, ¿sí o no? ¿Y la suma de constantes qué da? ¿Cuál es el resultado de una suma de constantes? Otra constante. Otra constante, es decir, que toda esa suma es una constante. Por lo tanto, yo puedo decir que la función de tiempo de ejecución para ese bloquecito de código es TDN igual a C, es decir, que es constante. No me importa en análisis de algoritmos cuál es el valor de la constante, después de que sea una constante positiva, no me importa el valor de la constante, para mí cualquier valor constante simplemente lo expreso como C, es decir, es igual. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me permite que esa suma, al ser una suma de constantes, pues yo la resuma como C. Es una suma, la suma de constantes da como resultado una constante. Es decir, es un tiempo de ejecución constante. ¿Qué es lo mejor que me podría pasar? ¿No? Lo mejor que me podría pasar es que un algoritmo tenga tiempo de ejecución constante, es decir, que su tiempo de ejecución no dependa del tamaño de la entrada. Sin embargo, pues es muy poco probable que los algoritmos, por lo menos algoritmos que resuelvan problemas reales, problemas serios, tengan tiempo de ejecución constante, difícilmente. De pronto, partecitas de algoritmos o funciones podrían tener tiempos de ejecución constante, pero que un algoritmo que resuelva un problema completo tenga un tiempo de ejecución constante es muy poco probable. ¿Es claro lo que hemos hecho hasta ahí, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces, avancemos con otro ejemplo. Hagan ustedes este ejemplo de una forma similar a como hicimos el anterior. Háganlo ustedes ahí individualmente, por favor, y ahorita cuando yo les pregunte me cuentan.
Listo, ¿lo tenemos, muchachos? Bien, esto tiene entonces un costo C sub 1 y esto seguramente les debió haber dado 1, ¿cierto? Esto tiene un costo asociado C sub 2. ¿Cuánto les dio acá? ¿Cuántas instrucciones? 6. 6 dicen algunos por acá por el chat. 6, 6, 6, 6. 6. ¿Todos están de acuerdo con que es 6? Muy bien, 6. Es de 1 hasta 5, 5 iteraciones válidas, más una vez cuando el ciclo rompe, 6. Muy bien. Este tiene un costo asociado C3. ¿Cuántas instrucciones les dio para esta línea? Por acá 24, 24, 24, 20. Bueno, vamos aclarando. Pilas que este ciclo está anidado en el anterior, ¿no? Es decir, que la cantidad de ejecuciones de esta línea depende también de la cantidad de iteraciones de la línea externa, dado que está anidado en el ciclo. Entonces, bueno, digamos que si yo miro esta cabecera solita, independientemente de que está anidada, pues son 4 iteraciones, ¿cierto? Desde 1 hasta 3 son 3, más una vez cuando rompe 4, pero son 4 iteraciones por cada una de las veces que itera el ciclo externo. ¿Cuántas veces está iterando el ciclo externo? 6. No. 5. 5, una vez menos que la cabecera, 5. De tal manera que esta línea entonces se ejecuta 20 veces. ¿Ok? Esta siguiente línea tiene un costo asociado C sub 4. ¿Cuántas veces se ejecuta esta línea? Por acá Sebastián dice 15. 15, ok. Entonces, digamos que es un análisis similar al anterior. Pues si yo lo miro solo con respecto a su cabecera de ciclo, está iterando 3 veces, ¿cierto? Pero 3 veces por cada una de las 5 iteraciones del ciclo externo, es decir, que itera realmente 15 veces. Muy bien, ¿claro para todos? De tal forma que si yo quisiera estimar la función de tiempo de ejecución, la función de tiempo de ejecución será Tn igual a C1 más 6C2 más 20C3 más 15C4, que todavía pues es un tiempo de ejecución constante. Entonces simplemente yo voy a decir que la función de tiempo de ejecución es Tn igual a C, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo todos? Profe, una pregunta. Dime. Explíqueme cómo es esto de que en C3 es 4 por 5 igual a 20. O sea, eso pues, no lo tengo claro. Ok, vale. Primero veremos la cabecera del ciclo sola, independiente de todo lo demás. Entonces, es claro para ti que si yo miro solo la cabecera del ciclo, ahí hay 4 iteraciones, 4 ejecuciones. No, profe, no. ¿No? Bueno, entonces miremos. No lo tengo. La J empieza en 1 y va a iterar hasta 3. Es decir, que esa línea se ejecuta cuando la J vale 1, cuando la J vale 2 y cuando la J vale 3. Ahí van 3 veces, ¿cierto? Ajá. Después de que entra esa tercera vez, la J se aumenta y vale 4 y vuelve a la cabecera del ciclo.
y la condición no se cumple, pero la comparación se hizo. Entonces se ejecutó la línea una cuarta vez. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, 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 Vale. ya. Ahora resulta que como esa línea está metida dentro de otro ciclo, entonces esa cantidad de ejecuciones se repite para cada una de las veces que el ciclo externo itera. Ahora bien, ¿cuántas veces itera el ciclo externo? Itera cuando la i vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4 y cuando vale 5. Itera 5 veces, ¿de acuerdo? Es decir, que para cada una de las 5 veces que entra el ciclo externo, esta línea se ejecuta 4 veces. ¿Ahora sí es más claro? Sí, 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 listo, profe, gracias. Y un análisis similar es para la siguiente. Primero lo analizo con respecto a su cabecera de ciclo y luego con respecto a las iteraciones del ciclo en el que está anidado. ¿Claro para todos? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Listo, entonces hagamos otro más. Háganlo no resuelvan todavía qué valor queda calculado en result, hagan primero el cálculo de la función de tiempo de ejecución para este pedacito de código. Manos a la obra. Disculpe, profe, es que tengo una duda. Sí, dime. Respecto al anterior, cuando dijo lo de los 20, me Ajá. surgió la duda de que, o sea, él llega al quinto, pero al quinto no se supone que él no da como no entra, no debería entrar tampoco el de abajo. Cuando la i vale 5 todavía entra porque cuando yo digo desde igual 1 hasta 5, es como si digamos en Java tuviéramos algo como esto, for i igual 1, i menor o igual que 5 y más. Entonces cuando yo digo hasta 5 es cuando la i vale 5, 5 es igual a 5, sí, y todavía itera. ¿Cuándo no itera? Cuando la i vale 6. Entonces, después de que la i vale 5, él ejecuta lo que está dentro, la i se aumenta en 1, la i queda valiendo 6, y cuando vuelve a la cabecera del ciclo dice 6 menor o igual que 5, no, y ahí es cuando ya no itera, cuando la i vale 6. Por eso, en la cabecera del ciclo dijimos que esa línea se ejecuta 6 veces. Las 5 iteraciones válidas, más una vez, que es cuando la i aumenta y ya excede la condición de iteración. Ahora sí es un poquito más claro. Sí, profe. Vale. Ya les pongo la diapositiva. ¿Lo tenemos ya? Bien, voy a escribir aquí.
costo, número de instrucciones. Este tiene un costo asociado C sub 1 y aquí claramente pues se ejecuta una vez. Esto tiene un costo asociado C sub 2 y se ejecuta una vez. Este tiene asociado un costo C3. ¿Cuántas veces se ejecuta esa línea, muchachos? N. Por aquí, bueno, N dices tú, en el chat me están diciendo, algunos me dicen N más 1, otros me dicen N. Vamos a ver, entonces, desde 1 hasta N son las N iteraciones válidas. N más 2. ¿Por qué más 2? Pues la comparación inicial, luego la hasta N y luego la que pasa a N. Pero en la comparación inicial ya itera, ¿no? Entra cuando X vale 1, cuando X vale 2, hasta X vale N, ahí van N comparaciones, digamos, N condiciones que se cumplen, es decir, N iteraciones válidas, más una vez que es cuando la X vale N más 1 y excede el valor de N. Es N más 1. Es decir que en el único caso en el que tengo que contar uno de más es cuando ya se pasa, ¿no? Al comienzo no, al comienzo está, digamos, dentro del conteo normal, a menos que no empiece en 1, pues. ¿Vale? Es decir, si aquí la X, en lugar de empezar en 1, hubiera empezado en 0, ahí sí yo diría, bueno, itera N más 1 veces, más una vez cuando rompe. Pero como estamos empezando en 1, entonces de 1 hasta N hay N iteraciones válidas, más una vez cuando el ciclo rompe, N más 1. Bien. Esta línea tiene un costo asociado C4, entonces ¿cuántas veces se ejecuta esta línea? N veces. N veces, muy bien, una vez menos que la cabecera del ciclo. Y esta que está en el alcance del for, pues también tiene un costo asociado C sub 5 y se ejecuta N veces. Esta escriba result, miren que por la indentación está por fuera del for, por lo tanto tiene un costo asociado C6 y se ejecuta una vez. De tal manera que la función de tiempo de ejecución para ese algoritmo será C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 por N más 1 más C sub 4N más C sub 5N más C sub 6. Si yo quiero ir simplificando esa expresión, pues voy a poner de un lado las constantes independientes, C1 más C2 más C3 por 1 es C3 más C6. Más los que son coeficientes de N, son C3 por N, pues es C3N más C4 más C5 coeficientes de N, ¿cierto? De tal manera que T de N es igual. Miremos. Sí, dime. Repitió C3. Sí, lo que pasa es que si te fijas, aquí en esta expresión C3 multiplica N más 1. Cuando yo meto el C3 en el paréntesis me queda C3N, es este C3 que tengo acá, coeficiente de N, más C3, que es este C3 solito, que es un coeficiente independiente. ¿Vale? Listo, gracias. Ok. Esto es una suma de constantes y esto es una suma de constantes, ¿cierto? Pero claramente esta suma no es igual a esta suma, porque no estoy sumando las mismas constantes. Entonces, a esta la voy a llamar A sub 0 y a esta la voy a llamar A sub 1. De tal forma que Tn me queda como A sub 0 más A sub 1 N. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? Es decir, que ¿cuál es el tiempo de ejecución de ese algoritmo?
¿Cómo es la pregunta, por favor? ¿Cuál es el tiempo de ejecución de ese algoritmo? ¿Cómo es la forma del tiempo de ejecución? O de la función de tiempo de ejecución de ese algoritmo. Lineal, muy bien, por acá en el chat están contestando Juan Pablo y Ken. Es una función lineal, es un muy buen tiempo de ejecución. ¿No? Si a uno un algoritmo le da tiempo de ejecución lineal, es bastante bueno. ¿Ok? Ahora sí, pensemos en la otra pregunta que aquí dice, ¿qué valor queda asignado en result? Es decir, al final, ¿qué expresión me determina cuál es el valor de result? ¿Alguien lo calculó ya? O si no, piénsenlo ahí un minutico, calcúlenlo en un minutico, por favor. Por acá me están diciendo 2 más 2n. No, ok. 2 elevado a la n. No, Luis Alfonso. Sumatoria de igual 1 hasta n de 2 a la i. Sí, señor, Juan Camilo. Ese resulta. Esto es 2 veces por la sumatoria de igual 1 hasta n de i, ¿cierto? Y eso finalmente pues queda 2 por n más 1 sobre 2. Los dos se cancelan y esto es igual a n por n más 1, pues es n al cuadrado más n. Esto es lo que queda en resultado. ¿Están de acuerdo todos? Chicos, dime. Ok, vamos a hacerlo aquí. Voy a agregar una hojita para hacerlo el paso a paso para que sea un poco más claro. Esto, si miramos, bueno, la m empieza en 2, resulta está en 0 y en cada iteración lo que hago es ir acumulando sobre el result el valor de m y la m se va aumentando de 2 en 2, ¿no? De tal manera que result, que en principio está en 0, en la primera iteración suma m y m vale 2. Para la siguiente iteración m ya vale 4, entonces se aumenta result en 4 y la siguiente iteración result aumenta en 2, entonces vale 6 y así sucesivamente.
¿cierto? Entonces, pues, ¿qué queda en result? Si yo extraigo ese 2, digamos que es el factor de crecimiento de la M, pues es 2 por la sumatoria de 1 más 2 más 3 más hasta n, ¿cierto? Es decir, que esto es 2 por la sumatoria desde igual 1 hasta n de i, ¿vale? Y esto será igual entonces a 2 por la fórmula para resolver esa sumatoria. La sumatoria es de igual a 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2 por el 2 que por propiedad de la sumatoria pues quedó afuera. Estos dos se cancelan y me queda n por n más 1. Cuando yo meto el n en el paréntesis es n por n al cuadrado más n. Ahora sí es un poquito más claro. Chicos. Bien. Listo. Ok, resuelvan entonces ahora este, por favor. Listo, lo tenemos. Bien.
Esta línea, un costo asociado C1, se ejecuta una sola vez. Esta línea, un costo asociado C sub 2. ¿Cuántas veces se ejecuta esta línea, chicos? Yo creo que N. N. ¿Están de acuerdo los demás? Por acá en el chat veo que están de acuerdo. Vamos a ver. Desde 1 hasta N-1 hay N-1 iteraciones válidas, más una vez cuando el ciclo rompe. N veces. Muy bien. Esta línea tiene asociado un costo C sub 3. ¿Cuántas veces se ejecuta esta línea? Yo creo que N-2. O no sé. Y N-2, ¿qué dicen los demás? Recordemos que esta línea está anidada, ¿no? Este es un ciclo anidado, entonces su costo depende también de las iteraciones del ciclo externo. Por acá están diciendo N-1 por N, por acá alguien más dice que 2 por N-1, otros dicen que N al cuadrado, N, vamos a ver. Entonces, nuevamente, miramos la línea solita independientemente de que está anidada. Entonces, desde 2 hasta N hay N-1 iteraciones válidas, ¿cierto? Más una vez cuando el ciclo rompe, es decir, esta línea por sí sola se ejecuta N veces. Pero estas N veces son ejecutadas por cada una de las iteraciones del ciclo externo. Y el ciclo externo itera desde 1 hasta N-1, es decir, itera N-1 veces. Es decir que la cantidad de instrucciones que corresponden a esa línea es n por n-1 o n al cuadrado menos n, como lo quieran llamar. ¿De acuerdo todos? ¿Cuántas veces se ejecuta esta línea que tiene asociado un costo C sub 4? Esto me está sacando del chat. ¿Cuántas veces? Si me escribieron en el chat. Ah, bueno, ya estoy viendo otra vez el chat. N por n-2. ¿Qué dicen los demás? Entonces, miremos nuevamente. Por sí solita esta línea, con respecto a su cabecera de ciclo, se ejecuta una vez menos que su cabecera de ciclo, ¿cierto? Es decir, en su cabecera de ciclo es n menos una vez, n menos un veces, por cada una de las n menos 1 iteraciones del ciclo externo. Bien, Daniel. Es decir, que esto es n menos 1 con respecto a su cabecera de ciclo por n menos 1, que son las iteraciones del ciclo externo. Es decir, que eso es n menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Y finalmente, escriba result. Pues esto tiene asociado un costo C sub 5. No está en el alcance de ningún for, por lo tanto esto se ejecuta una vez. ¿Vale? De tal forma que, voy a agregarlo aquí en otra hojita mejor. De tal forma que T de n será igual a C1 más C2n más C3 por n por n menos 1 es n al cuadrado menos n. C3 n al cuadrado menos n más C4 por n menos 1 al cuadrado más C5. Ok, entonces si yo quiero simplificar esta expresión, pues voy a poner, bueno, resolvamos este n-1 al cuadrado, entonces, ¿cómo queda? Para que de una vez nos quede por acá.
Si yo resuelvo ese n-1 al cuadrado, ¿qué me queda, muchachos? Esto debe ser algo así como n al cuadrado menos 2n más 1, ¿cierto? Me corrigen si me equivoqué. Es decir, que el C4 multiplica todo esto. Entonces, voy a sacar, por acá Kevin ya me está poniendo la solución. Vamos a ver, las coeficientes independientes son C1 y C5, bien. C1 más C5. Los coeficientes de n son C2 menos C3, bien, más C4. Si es más C4, Kevin. Ah, bueno, se equivocó, listo. Entonces menos C4 menos 2C4, de hecho, ¿cierto? Menos 2C4, no hay más coeficientes de n, ¿cierto? No. Coeficiente de n más los coeficientes de n al cuadrado son C3 más C4. Coeficientes de n al cuadrado. Entonces, T de n es igual a, esto es una suma de constantes, esto es una suma de constantes y esto es una suma de constantes. Como son sumas distintas, pues las renombraré con nombres distintos. Profe, ¿no faltaría el C4 en el independiente? Ah, sí, muy bien, muchas gracias. Sí, señora. Me faltó el C4. Que es C4 por este más 1 da más C4. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos diciendo todo esto es una suma de constantes. Esto es otra y esto es otra, que son sumas distintas. Entonces las nombro de forma distinta. Esto lo voy a llamar A sub 0. Esto lo voy a llamar A sub 1. Y esto lo voy a llamar A sub 2. De tal manera que T de n será simplificada como A sub 0 más A sub 1 n más A sub 2 n al cuadrado. Y esa es la función de tiempo de ejecución para ese algoritmo. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la forma del tiempo de ejecución de ese algoritmo? De la función de tiempo de ese algoritmo. Cuadrática, muy bien. Es un tiempo, ya cuando la función de tiempo de ejecución de un algoritmo es cuadrático, ya ahí uno empieza a decir, este algoritmo ya se está poniendo como lentico, como ineficiente, ya no es tan bueno, ¿no? Ya en el cuadrado no es tan bueno. Y de ahí para arriba ya es un tiempo de ejecución bastante ineficiente. ¿Es claro lo que hemos dicho hasta ahí, muchachos? ¿O hay alguna duda? Vale. Por acá, ya Verónica me dice que claro, William también dice que claro. Bueno, entonces si alguien llega a tener dudas, no duden en preguntar, ¿no? Es mejor preguntar a tiempo antes de que el tema avance. Muy bien, chicos, entonces vamos a resolver este problemita antes de irnos. Antes de terminar hoy. Van a escribir un algoritmo en pseudocódigo que tenga estas características. La entrada que van a recibir es una sucesión, la vamos a llamar A, será una sucesión de enteros, y además van a recibir un valor V, que lo vamos a llamar o a representar con la variable V. La salida va a ser la posición de V
en A. Es decir, voy a buscar si el valor B está en A. Si el valor B está en A, devuelvo la posición en la que se encuentra. Puede ser la primera posición donde aparezca, si es que aparece varias veces. Y si no se encuentra, entonces debe retornar -1. ¿Ok? No les he aclarado además que por practicidad para las operaciones, en pseudocódigo nosotros vamos a trabajar los índices de los arreglos con la numeración de 1 hasta n y no desde 0 hasta n-1 como normalmente se hace en los lenguajes de programación. ¿Vale? Eso digamos que facilita hacer los cálculos en análisis. Entonces, para nosotros, en pseudocódigo, la primera posición del arreglo es la posición 1 y la última posición es la posición n. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, escriban ahí, por favor, en sus apuntes, el pseudocódigo de un algoritmo que busque un valor v en un arreglo A y retorna la primera posición de B en A, pues digamos, por lo menos una de las posiciones de B en A, si es que está varias veces, y si B no está en A, que retorne -1. ¿Ok? Mientras ustedes van pensando cómo hacerlo, vamos hablando del siguiente punto, es determinar el mejor caso, el peor caso y el caso promedio. Para ese problema, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor caso? Que esté en la primera posición. Que esté en la primera posición, ¿cierto? Por lo menos en la primera posición donde lo voy a buscar. Muy bien. ¿Cuál sería el peor caso? Pues la última, ¿no? Que se encuentra al final. Que se encuentre al final o incluso que no se encuentre. Cualquiera de esas dos formas conducen al peor caso. En el video, sí, yo el video se los cargo en la página de campus. El peor caso es que esté en la última posición o que no esté. Muy bien. ¿Y cuál sería el caso promedio? No sé, de pronto en la mitad o en cualquier lado, que no sea ni el primero ni el último. Es, digamos, que esté en una posición cercana a la mitad, pero que más o menos le implica no hacer la mitad de las operaciones. Ok, entonces ahora sí, escriban el algoritmo, por favor, ahí en 2 minuticos. Cuando lo vayan teniendo, me cuentan por ahí, por el chat, que ya están listos.
Profe, una pregunta. Sí, dime. Lo que V va a retornar es en la posición en la que encontré el número, ¿no? Exacto, sí está. Y si no está, entonces retorna al -1. O sea, no va a retornar el número que según No, que se busca la posición, pues, retorna solo la posición. En caso exacto, contrario, el -1. exactamente. Eso es. Listo. Ve, profe, pero entonces estaremos considerando si se repite. ¿Tocaría devolver varias posiciones o solo la primera? No, con que devuelva la primera posición donde lo encuentra. Ah, listo, ahora. Está bien. ¿Cierto que A está ordenado? No necesariamente. Porque si te fijas, el enunciado dice, la entrada es una sucesión A de enteros, entonces no hay garantía de que esté ordenado. Y ordenarlo primero para después buscar podría serlo muy ineficiente. Podría resolver un problema antes que el que hay que resolver. Listo, ¿alguien tiene solución ya? Por acá Juan Pablo nos está compartiendo. Recibe A y recibe V. Ok, a posición le asigna -1 y luego se va buscando iterativamente desde 1 hasta la longitud de A. Si lo que está visitando en ese momento en el arreglo es el valor buscado, actualiza el valor de post y al final. Muy bien. El algoritmo que nos está presentando Juan Pablo ahí es correcto, ¿cierto? Resuelve de forma correcta el problema. ¿Están de acuerdo todos que lo resuelve de forma correcta? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sin embargo, tiene un problemilla de ineficiencia que se puede mejorar. ¿Cómo creen ustedes que... Primero, ¿cuál creen ustedes que es el problemilla que tiene de ineficiencia? Y segundo, ¿cómo creen que lo pueden mejorar? O incluso el mismo Juan Pablo. ¿Caes en cuenta de qué problemilla de eficiencia? Imagínense que el valor que estamos buscando está en la primera posición, está en la sub 1, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, para ahí que va desde 1, digamos que hay 1.000.000 de datos en el arreglo. Para ahí que va desde 1 hasta 1.000.000, haga. Si lo que hay en la sub 1 es igual a B, sí, sí es. A post, asignale y a post le asigna 1. Ok. Y resulta que, a pesar de que lo encontró en la primera posición, él sigue iterando hasta la longitud del arreglo. Lo encontró en la primera posición, pero él sigue recorriendo el 1.000.000 de datos restantes hasta el final del arreglo. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Juan Pablo? ¿Cómo se podría mejorar? Pronto con un break o algo así. Sí, o incluso más fácil, le pone ese return post, lo pones allá adentro en el if y de una retorna a la posición y termina. Entonces puedes poner adicional del return post que está ahí porque ese funciona para cuando no lo encuentres. Es decir, puedes recorrer todo el arreglo y no lo encuentra al final. Después del ciclo el retorna post
que es retornar -1, ¿cierto? El return post lo puedes poner también en el if. Entonces, si lo encuentra antes de terminar de recorrer el arreglo, inmediatamente retorna la posición en la que lo encontró. Si no, él recorre todo el arreglo y al final retorna -1. ¿Ok? Entonces puedes poner return post dentro del if en lugar de decir a post asignele i. Incluso la variable post te puede sobrar, ¿no? Porque si tú le quitas esa variable post, entonces simplemente iteras. Si a sub i es igual a b, entonces retornas i, ¿cierto? Y por fuera del ciclo retornas -1. Y listo, te ahorraste también la variable post. ¿Vale? ¿Claro para todos? Chicos, ¿se fueron a almorzar o qué? Pilas me dejan aquí hablando solo y se van a almorzar. Bien. Ok. Muy bien. Vale, entonces miremos con respecto al tiempo de ejecución del algoritmo que nos propone Juan Pablo, haciéndole ese par de cambiecitos. ¿Cuál sería el tiempo de ejecución? Mire que el tiempo de ejecución depende del mejor caso, del peor caso o del caso promedio, ¿no? Si es el mejor caso, ¿cuál será el tiempo de ejecución en ese algoritmo? Para una entrada de tamaño n. Que se encuentra en la última posición. No, el mejor caso es que esté en la primera posición, ¿cierto? ¿Cuál sería el tiempo de ejecución en ese caso? Si se ubican en el algoritmo que nos propone Juan Pablo, déjenme que se me corrió el chat y ya no lo encuentro. Miren, supongamos que el mejor caso es que el número que estoy buscando está en la primera posición. Entonces dice, para ahí que va desde 1 hasta .length y más. Si a sub 1 es igual a b, sí. Entonces retorna 1. ¿Cuántas instrucciones se ejecutaron? Bueno, ya Juan Camilo por acá nos contesta, C es una constante, sí. En realidad se ejecutaron 2 instrucciones, ¿no? El initial for, ahí hay una instrucción. Compara la sub 1 con B, ahí va una segunda instrucción. Ah, bueno, y retorna 1. 3 instrucciones, es decir, que el tiempo de ejecución es constante, como dice Juan Camilo por acá, en el chat. Muy bien, pensemos en el peor caso. Digamos, pensemos en el peor caso como que el dato buscado no está en el arreglo. Entonces, para una entrada de tamaño n, el algoritmo va a iterar desde 1 hasta n, que es la longitud del arreglo, ¿cierto? N veces, más una vez, que es cuando el ciclo se rompe, n más 1 veces, y adentro del if se va a ejecutar, por lo menos la condición del if se va a ejecutar n veces, y al final va a retornar -1. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de ejecución en ese peor caso? Chicos. Muchachos, ¿cuál sería el tiempo de ejecución en este peor caso? La pregunta, Luis Alfonso, la pregunta siguiente es ¿cuál es el tiempo de ejecución en el peor caso en el algoritmo de Juan Pablo? Por lo menos, ¿qué forma tiene la función de tiempo de ejecución en ese algoritmo?
en el peor caso. Miren que en el peor caso él va a recorrer las n posiciones del arreglo, comparándolas, y no lo va a encontrar, y luego se va a ir retorna a -1. Entonces, ¿cuál es la forma de tiempo de ejecución? Lineal. Es lineal, ¿no? Miren que, de hecho, ahorita yo les decía, el for se ejecutará n+1 veces, el if se ejecutará n veces, la cabecera del if, y al final retorna -1. Entonces será n+1 más n más 1. Eso da lineal, ¿ok? Da de la forma a⁻0 más a⁻1n. Va a ser lineal. Ok, y en el caso promedio, pues, digamos, hace más o menos la mitad de las operaciones del peor caso. O sea que es más o menos n medios. El caso promedio también será lineal, ¿ok? Si el peor caso es n, en el caso promedio será más o menos n medios, y n medios pues es también lineal. Entonces miren que ahí el peor caso y el caso promedio tienen funciones de tiempo de ejecución similares, ¿de acuerdo? Ustedes como que fueron a almorzar porque ya casi no están contestando. Bien, muchachos. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta allí por hoy. Ese era el tema de la clase. Yo les subo el video al campus para los que necesiten, pues, como repetir alguna parte. Y nos vemos nuevamente la próxima semana, ¿de acuerdo? Ejercicio sí les dejo Sí. más la próxima semana, yo creo. ¿Ok? Hernando se perdió ¿en dónde? Sí, profesor, el último ejercicio estuvo confuso. Ah, bueno, entonces por eso tienen que decirme con tiempo para yo poder hacer las aclaraciones del caso. Bueno, voy a hacer aquí algo. Básicamente el algoritmo de Juan Pablo tiene esta forma, digamos, busca, recibe un arreglo de n posiciones y busca un valor b en ese arreglo. Y lo que él hace es un for y que va desde 1 hasta i menor o igual que a.length y más, ¿cierto? Y compara si a sub i es igual al valor b que estoy buscando, retorno i, ¿cierto? Y si no, por fuera retornará -1. Ese es el algoritmo. Entonces les estaba preguntando en el peor caso. El peor caso es cuando el valor no está en el arreglo, ¿cierto? Entonces esto tiene unos costos y una cantidad de instrucciones. ¿Ok? Entonces esta línea tiene un costo asociado C sub 1. Si el número buscado no está en el arreglo, esto se va a ejecutar completamente. Es decir, el for va a ir desde 1 hasta la longitud de A, que es n, más una vez, que es cuando el ciclo se rompe. Es decir, n más 1 veces. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ok. Adentro, entonces, la siguiente línea tiene un costo asociado C sub 2. Ese if está en el alcance del for. ¿Cuántas veces se ejecutará ese if? Es decir, ¿cuántas veces hace esa comparación? N. N veces, una vez menos que la cabecera, ¿cierto? Es decir, él va a comparar el valor B con cada uno de los n valores que están en el arreglo. Y como estamos suponiendo que en el peor caso no está el valor en el arreglo, pues todas las veces esto va a ser falso. Como todas las veces esto va a ser falso, porque el valor no está en el arreglo, pues este C sub 3, que es el costo de esta línea se va a ejecutar 0 veces, porque el if nunca va a entrar, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, por acá porque me están preguntando, yo subo el PDF con las anotaciones y subo el video también. Listo. Y
En el peor caso, pues tendrá que retornar -1, es decir, que esta línea sí se ejecuta en el peor caso. Tiene un costo C sub 4 y esta línea se ejecutará una vez, que es cuando retorna -1. ¿Vale? Entonces voy a armar la función de tiempo de ejecución. La función de tiempo de ejecución será C sub 1 por la cantidad de instrucciones n más 1 más C sub... ¿Sí? O sea que ese 4 solo se tiene en cuenta cuando vamos a hacer el peor caso. En este algoritmo sí, solo en el peor caso. Okay. C sub 2n, pues esto se hace 0 porque if nunca va a ser verdadero en el peor caso, por lo menos cuando el número no está en el arreglo, entonces es 0, pues no lo tengo en cuenta, más C sub 4. ¿Vale? Entonces esto finalmente es TDN es igual a coeficientes independientes, C sub, bueno, aquí C sub 1, C sub 1 por 1, C sub 1, más C sub 4, más coeficientes de n, C sub 1 por n, más C sub 2n. ¿Ok? Entonces, pues esto ya sabemos que es una suma de constantes A sub 0 y esto es una suma de constantes A sub 1. Por lo tanto, T de n va a ser igual a A sub 0 más A sub 1 n en el peor caso. Ahora sí es un poquito más claro. Sí. Vale, perfecto. Eso es. ¿Listo? En el mejor caso, ¿qué pasaba? En el mejor caso lo que ocurría era que asumimos que el mejor caso es que el valor está en la primera posición, entonces entra el for, ¿cierto? La primera vez, compara el if y el if es verdadero y de una vez retorna 1. Entonces el for no volvió a iterar porque retornó, entonces se ejecutó una vez. Este if se ejecutó una vez porque en la primera comparación lo encontró y de una vez retornó 1. Entonces se ejecutó 1 más 1 más 1 3 veces. Por eso en el mejor caso decíamos que el tiempo de ejecución era constante, TDN igual a C, porque en 3 instrucciones se encontró la solución. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy y continuamos entonces la próxima semana. ¿De acuerdo? Listo. Vale. Listo, profe. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que descansen.